Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. El próximo 24 se cumplirán 47 años del sanguinario y último golpe de Estado en la Argentina. Claro, muchos no habían nacido. El padrón electoral de hoy tiene a jóvenes menores de 45 años que son el 50% de ese padrón, y por lo cual lo que estamos diciendo, estamos narrando, una parte de los que pueden estar escuchando lo vivieron y otra parte se la contaron, y a lo mejor se la contaron mal. María Estela Martínez de Perón, que fue depuesta, encarcelada y que intentaron incluso hasta violarla, que la denigraron al máximo, aguantó como una señora absolutamente dispuesta a que la mataran si fuera necesario, pero que en ninguno de los casos ella iba a hacer otra cosa diferente a la que la sociedad había votado. Y el golpe de Estado lo quisieron justificar buscando los errores de aquel gobierno, que los tuvo como cualquier otro, en un momento donde la guerrilla era muy fuerte y se desarrollaba en la Argentina, donde la inteligencia cubana, alemana, norteamericana, rusa, en el país activaban, y donde los militares para esta fecha, es decir, 3 días antes, ya tenían todo decidido para uno de los golpes más crueles que tuvo la Argentina. Como no escarmentaron en el 55 porque no fueron condenados como correspondía, esta vuelta fueron mucho más. Inventaron la figura del desaparecido, hicieron desaparecer a los ciudadanos. Al gobierno de Isabel no lo voltearon por los errores, los voltearon por los aciertos, que esto es lo que no se cuenta en la historia. Miren, cuando nacionalizó las bocas de combustible, es decir, que la Shell, la ESO y las empresas extranjeras no podían quedarse con la alcancía y que la comercialización, que era lo que redituaba, era solamente de YPF, los petroleros ya empezaron a conspirar. Después vino la nacionalización de las agencias de noticias extranjeras, la incorporación al patrimonio nacional del Canal 7 y de 37 radioemisoras comerciales, la nacionalización de los canales de televisión 9, 11 y 13, la nacionalización de la Panamericana de Televisión, que era la única convertidora de ciclaje en Sudamérica, la nacionalización de la editorial Codex, la nacionalización de la ley de represión, no, la sanción de la ley de represión de la subversión incorporada, que incorporaba la represión no solamente de la gente que se levantaba en armas, sino también la subversión económica, la sanción de la ley de la represión del narcotráfico, tan imprescindible de buscarle antecedentes de quién lo combatió, por lo que está pasando hoy en la Argentina, el suspendido negociado que estaban estableciendo, que colocaba por 50 años a la producción siderúrgica en manos de los brasileños por un convenio que se había firmado, lo derogó. La decisión de declarar la nulidad de los contratos del Estado con la ITT norteamericana y la Siemens alemana, que manejaban las comunicaciones por los mayores costos que habían cobrado a Entel, es decir, habían estafado al Estado argentino. La nacionalización de las telecomunicaciones en general, la suspensión del negociado de la Ítalo, que después Martínez de Oz, apenas se produjo el golpe de Estado, se ocupó él personalmente de ese negociado, la suspensión del negociado de valores internos y de los bonos externos, la suspensión del negociado del Banco Popular Argentino y de otros bancos, la implementación del profesionalismo militar, integrando a la nación a militares en actividad,
la sanción de la ley de nacionalización de los depósitos bancarios, cuya evaluación permitió el alevoso robo de todos los bancos cuando en el 2001 la habían derogado y de la Rúa miraba para otro lado mientras los camiones se llevaban los caudales de los argentinos. El decreto que permitió el arresto del directorio de Bungibor por subversión y por vinculaciones a la guerrilla, la sanción de la ley del Sistema Nacional e Integral de Salud, la sanción de la ley del contrato de trabajo, todavía vigente, la 20.744, el proyecto de ley nacional de prensa, la situación económica, cuando tomó el gobierno había 8.500 millones de deuda, cuando lo entregó había 5.185, es decir, había bajado en 3.000 millones. La declaración prioritaria de todas las elecciones de autoridades nacionales, provinciales y municipales mediante el decreto 620 del 13 de febrero de 1976, la reunión de la Convención Constituyente que iba a decidir sobre la Constitución Nacional para que se organizara el Estado argentino, es decir, para poner orden. Y podemos estar toda la mañana enumerando los aciertos de aquel gobierno de María Estela Martínez de Perón, que fueron las causas reales del golpe de Estado. La realización de la reunión de gabinete en la Antártida Argentina, marcando, único caso en la historia, marcando la presencia de Argentina bicontinental, interceptó armamentos destinados a las guerrillas enviados desde Gran Bretaña por los piratas, 160.000 proyectiles consignados a la embajada de los ingleses y remetidos de contrabando en la carga de un buque de toneladas de armas con el mismo destino, descubierto también un avión de la British Caledonia que traía contrabando de ametralladoras marca Stirling, por nombrar simplemente algunas de las cosas que se determinaron, miembros que habían sido de la seguridad de Izar Roja en 1955 vinculado en este contrabando, pidió mediante la Cancillería Argentina el retiro del embajador inglés y lo obligó a irse del país el 13 de enero de 1976. La reacción del gobierno respondió a la decisión unilateral del Reino de Inglaterra de suspender las negociaciones sobre las Islas Malvinas y la presidenta Isabel Perón los echó. También ordenó el cañoneo de una nave británica el 4 de febrero de 1976 por incursionar en aguas territoriales argentinas. Dio la orden como comandante en jefe. Por todo esto y muchas cosas más, es que voltearon al gobierno peronista de Isabel Martínez. Por todo esto es que todavía no tiene el busto, vergüenza que debería darle al presidente actual y a todos los anteriores, una presidenta constitucional que volteó el último régimen. Estaban las figuras de los dictadores que fueron sacados por el gobierno kirchnerista, pero no repusieron el de María Estela Martínez de Perón. Es evidente entonces que le contaron a los argentinos la mitad de una historia, le contaron una parte y no los motivos reales. Un día como hoy ya estaban dando el toque final, hacían las últimas reuniones los impresentables que después se iban a apropiar de la vida y hacienda de los argentinos. Eran las últimas reuniones conspirativas y usaron el estadio de River Plate cuando se jugaban partidos de local para hacer las últimas reuniones de ajuste al sangriento golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Hagamos memoria, porque hay que hacer memoria y justicia completa, y hay que saber que el golpe de Estado no fue contra un gobierno invisible, fue como en 1955 contra un gobierno peronista. Y por eso, hoy, en el exilio y en el absoluto olvido de los argentinos, con sus 90 años en España, María Estela Martínez de Perón
que fue puesta presa, a quien intentaron manosear y violar cuando estaba presa en el sur argentino, la mujer que tomó la decisión de no inmiscuirse más en los problemas nacionales por la ingratitud de aquellos que no la entendieron y que incluso la combatieron, simplemente porque ella fue a ocupar un lugar que no pidió, que fue elegida por el propio Perón. Claro, era portadora del apellido Perón, y eso no lo perdonaron nunca, ni en el 55 ni en el 76. Yo tengo el orgullo de decir que yo no entregué mi bandera, yo no entregué mi sitio, me lo quitaron, porque yo sabía que yo también me podía haber ido tranquilamente, quizá no con todos los ¿Intentó honores. oponerse en algún momento? ¿Oponerme? Sí. No, yo no, porque precisamente cuando me dijeron ¿qué podemos hacer? Dije, no, ya todo está hecho, así que ahora hagan lo que ustedes han previsto.